@Julio Sánchez Cristo Oficial. Nuestro personaje es Humberto Domínguez. Es el abogado de alias Rasguño, el señor Gómez Bustamante, quien fue extraditado y se encuentra en este momento colaborando con los Estados Unidos y resolviendo su situación. El doctor Domínguez ha hablado con nosotros varias veces, sobre todo de uno de los más sonados casos, el caso de Víctor Patiño. Víctor Patiño hacía parte de ese grupo de los 5, de aquella época de los Henao, de aquella época de Pacho Herrera, de aquella época, por supuesto, de los Rodríguez, el otro que mataron, ¿no? Santa Cruz. Chepe Santa Cruz. Chepe Santa Cruz. Bueno, no es sino consultar la Biblia del tema que está en el libro El cartel de los sapos o en la serie de televisión. En ese grupo estaba Víctor Patiño. Terminó en los Estados Unidos con unos cargos que apuntaban a que era muy difícil que saliera algún día de la cárcel. Pues el doctor Domínguez lo logró. Estuvo 9 años en la cárcel y hoy goza de su libertad. Abogado, bienvenido a W Radio. Muchas gracias, Julio. Primero que todo quisiera preguntarle hasta donde me pueda contar. Hoy Patiño es un hombre libre. Víctor Patiño ha cumplido su sentencia con Estados Unidos, es lo que lo puedo comentar. Sí. La gran preocupación de estas personas es su familia, que puedan ir a los Estados Unidos. Abogado Domínguez, ¿qué tanto se logra que las familias de estas personas puedan estar cerca de sus seres queridos presos? No, el gobierno norteamericano sí le da ayuda a llevar personas cuando es necesario, cuando determinan ellos que es por razones de seguridad, le dan y las personas pueden ir a vivir con ellos. El señor Gómez Bustamante pues ha recibido un cuestionario y nos ha informado que cualquier cosa que queramos hablar, la hablemos con usted, que usted no la puede responder. Bueno, no todas, pero vamos a intentarlo. Exacto. Vamos a intentarlo. Vamos a tratar. Ha producido noticia la diligencia del caso Álvaro Gómez, en donde estuvieron autoridades colombianas, la familia de Álvaro Gómez, autoridades norteamericanas y por supuesto su defensa. El informe confirma que a Álvaro Gómez lo mata una conspiración entre un sector podrido que había de la policía, el famoso coronel González, que ya murió, otras personas al servicio del coronel González, el cartel del norte del Valle, con la preocupación de que Álvaro Gómez pudiera tomarse el poder y si llegara al poder los extraditaría a todos. Pero a su vez, Rasguño dice que esto tuvo conocimiento, y no quiero usar la palabra porque uno se resiste a creer ese escenario que plantea Rasguño, no solamente del conocimiento, sino de la complacencia del gobierno de entonces, que era un gobierno pues que tenía serios problemas porque su campaña fue financiada precisamente por estas personas. Rasguño dice que esa es una conversación que oye de varias personas, Sí. pero resulta que están muertos. Sí, señor. ¿Quién puede probar eso? ¿Quién queda vivo de eso? Bueno, dentro de declaración que él da, él indica que el señor Ignacio Londoño puede aclarar ese tema y puede comentar sobre ese tema. Ignacio Londoño era un político que siempre ha estado señalado o salpicado por ser como enlace entre narcos y gobierno, ¿no? Y políticos. Y políticos de la región. Generalmente, sí, señor. Sí. Ese señor Londoño ha dicho que quiere hablar con el gobierno de Colombia. Ayer presentamos una grabación escalofriante de un sicario, Sí, conocido señor. como el Zarco, uno de los más duros sicarios de Rasguño, que deja un testimonio porque él sabía que lo iban a matar, en donde dice que también Londoño le ordenaba asesinatos. Eso hoy en la grabación, señor. Sí. Sí. ¿Usted ha hablado con Londoño? Sí lo conozco y he hablado con él. Sí. Londoño, ¿usted sabe qué le quiere decir a las autoridades colombianas o qué piensa de la versión de Rasguño? Yo creo que él va, obviamente, a presentar su defensa. Él tiene su abogado y se va a defender como él pueda en ese sentido. Obviamente está preocupado sobre el tema de esa grabación. Cualquiera que lo oye, una grabación que, como usted dice, te da calofrío, ¿no? Sí, muy dura. Pero cuando yo le pregunto a Rasguño, deme el nombre de alguien vivo que confirme su teoría, la respuesta de él es Londoño. Sí, señor. O sea, ¿Londoño va a confirmar lo que dijo Rasguño? Yo no sé qué No. posición va a tomar. O sea, Rasguño dice, testigo de todo esto es Londoño. Sí. Hablen con Londoño. Sí. Bueno, hay que buscar a Londoño. Porque hay otra cosa además. Rasguño no dice que él participe del asesinato. Es correcto. Rasguño dice que él escucha a dos personas, que son Orlando Henao y Carlos Castaño, hablando del asesinato.
esas 2 personas están muertas. Y dice que Orlando Henao supuestamente le cuenta a él por qué se manda a matar a Álvaro Gómez. Y en eso es que aparece el nombre de Ignacio Londoño, que siempre, como hemos dicho, se mencionaba como una especie de intermediario entre políticos y narcotraficantes, y en ese momento entre el gobierno y narcotraficantes. Sí. Es el papel que se ha dicho, pero Rasguño no dice que él participe del crimen. Sino No. que él oyó una conversación. Que él oyó una conversación con la característica que hemos dicho, es una conversación entre 2 muertos en la que acusan a otro muerto, Que es Danilo. Danilo González, de ser el ejecutor del plan criminal. Exacto. Esa versión fue ratificada por un oficial del ejército Sí, señor. que está preso y que estuvo preso porque al comienzo las autoridades indicaron a la opinión pública que el operativo lo había hecho el ejército. Ese sargento habló con nosotros aquí hace poquito y dijo que la versión de Rasguño era coherente con lo que él había investigado. ¿Rasguño conoce a ese oficial, Óscar Berrío? No, no lo conoce, no sabe quién es y nunca han hablado. Si Oscar presenta la posición que es correcto lo que ha dicho Rasguño por sus propias razones y por propias investigaciones, no porque tengan ningún tipo de conexión ni se conozcan. Además lo deja consignado en un libro que ya está analizando un editorial. Hay un tema que también conmovió a los colombianos. Y doctor Domínguez, pues usted se ve muy joven, no creo que tenga en la memoria lo que sufrimos los colombianos en la época del narcoterrorismo. Estos señores un día decidieron volar un avión lleno de pasajeros, Sí, hace 20 años. sí, señor. ¿Qué sabe Rasguño de esa bomba? No, lo que sabe Rasguño simplemente es lo que se ha salido por los medios, que era el tema de cómo él ayudó después tapar quiénes habían sido los actores dentro de esa configuración, vamos a decir. O sea, él encubrió a los que participaron en la bomba. Él ayudó un amigo de él sacarse del problema que había sido vinculado dentro de ese acto. Ese amigo era el Arete. No era el taxista. Ah, el taxista del que entrevistamos, Sí, señor. que tenía una bodega donde hacían la bomba. Sí. Eso son las alegaciones. Sí. Rasguño, don Humberto, ¿Rasguño sabe quién financió la bomba? O sea, ¿quién pagó por el operativo? No, Rasguño bien limitadamente lo que conoce es el tema de qué fue lo que hizo él. El resto serían comentarios y ya tienen que dirigirse directamente a las personas Sí. y las personas quien actuaron, porque es especular de parte de él y no quieren. Y hablamos, hacer- ¿no? Hablamos con el taxista y hablamos con Freidel, También. a quien también señalaron en una conversación. Sí, Sí, porque lo que ha dicho Popeye es que hay unas personas que ayudaron a financiar sí. el atentado, que es la declaración de Popeye la que menciona a esas personas que supuestamente habrían participado en la financiación por orden de Pablo Escobar, y lo que dice el abogado, la otra parte es el encubrimiento de aquellos que participaron, por ejemplo, en el tema de la bodega y el lugar donde se fabricó la bomba. Donde se fabricó la bomba. Vamos a la política. También, doctor Domínguez, vivimos otro episodio después del narcoterrorismo, que fue la narcopolítica. Cómo capos del narcotráfico de Medellín, del Valle, del norte del Valle, financiaron políticos. El mayor escándalo fue el de la financiación de una campaña presidencial. Yo quisiera saber si el señor Gómez Bustamante dio plata para la campaña del entonces candidato Ernesto Samper y a quién se la dio. Él sí dio plata, la plata la envió y la mandó a través de Orlando Henao, Orlando Henao, que era y el el capo jefe, en ese momento era el del jefe en norte ese del momento. Valle. Sí, señor. ¿Le dijo cuánta plata dio él para la campaña? No tengo cifra específica, ni él tampoco ha elaborado ese tema. Ese tema está por venir en el sentido del trabajo que se está haciendo. Bueno, ¿cuál es la relación Gómez Bustamante con el señor Ignacio Londoño, o Nachito, como le decía el Zarco? Bueno, él lo conoce hace muchos años y él dice, desde las palabras de que es un gran amigo de él y cómplice de él. O sea, Londoño es cómplice de Rasguño. Es la palabra exacta que usa él. Bueno, le hablé al comienzo, y para los oyentes de la ilustración de estos temas, de un libro que es El cartel de los sapos, que escribe una persona que ya pagó por sus delitos de narcotráfico en los Estados Unidos y que goza de su libertad en los Estados Unidos. ¿Usted qué sabe del cartel y de la persona que escribió Sí. El cartel de los sapos, Andrés López, conocido en el mundo de la mafia como Florecita? ¿Qué sabe usted de eso? De lo que sé, inclusive hablando con
con Andrés, ¿no? En el sentido, el cartel es un libro que está compuesto de versiones diferentes de diferentes personas en el punto de vista de esa persona, no que necesariamente fue hecho para dar un historial del cartel, sino fue versiones y el punto de vista de varias personas, igual que en el libro La Fantástica, que no es un historial, sino son puntos de vista de cómo corrieron las cosas y quién eran. Son los versiones personajes. que él tiene, bueno, o sea, no es la verdad revelada sobre el... Exacto, porque todo el mundo tiene su filtro, ¿no? Vamos Pero, a por decir, ejemplo, su punto de vista de cómo sucedieron las cosas, pero quién usted- es importante, quién no es. Usted tiene varios clientes que están en el libro, pero tiene dos muy importantes. Sí. Víctor Patiño quedó contento con esa serie, con ese libro, No, y estuvo el hijo participando en el rodaje. en cierto aspecto, pero acuérdense, entonces hay otras versiones que entran que de parte de Víctor no son No le correctas. gusta. ¿Y a Rasguño le gusta el libro o le gusta la serie? Tampoco. Tampoco. En la serie aparece como protagonista él, Andrés López, Florecita. ¿Qué tan importante era en la organización del Cartel del Norte del Valle Andrés López, Florecita, el autor? Lo que dice don Hernando específicamente sobre eso es que él personalmente no conocía a Florecita. Dice que él es del norte, Florecita es de Cali, y que no es una persona que él conoció. Porque toda la serie gira alrededor de la vida de él, pero bueno, es también un poco de También lo que el dice punto Félix, de- ficción, punto de vista de él. Es el punto de vista de él, es la vida de él, vamos a decir. Abogado Domínguez, hay un personaje que nos lleva dando vueltas en estos medios de comunicación mucho tiempo, que es el intermediario Baruch Vega. La famosa misión especial que él consiguió con un grupo de la DEA para que se entregaran una cantidad de narcotraficantes. Él habla de más de 100 narcotraficantes que tuvieron contacto. Y Baruch Vega pues ha sido comentarios a favor y en contra. Sí. De personas que piensan que sí ayudó, otras personas que piensan que se robó la plata, otras personas que piensan que todo era ficción, la famosa Bliss Commission. Entonces él llevaba unos narcos a Panamá y les presentaba unos agentes de la DEA. Recuerdo que ahí estuvieron trabajando muy cerca de Baruch los agentes Tinsley y Castillo. Y viene pues la opinión de Kacerowski, que manejaba paralelamente otro grupo de la DEA. Sí. ¿Qué tan creíble es todo el episodio de Vega? Bueno, lo que dice don Hernando, que él sí verifica que él sí se vio con Baruch Vega y que Baruch Vega lo entrevistó a él en Panamá y sí hablaron. También la posición de don Hernando es que Baruch Vega es una persona que hace parte de la historia de la entrega de los narcotraficantes. O sea que sí lo considera un protagonista Sí, de varias entregas. sí, Vuelvo sin duda, vuelvo a la ficción y a la novela. sí. La leyenda de las mujeres de todos estos hombres. ¿Qué dice Rasguño de sus mujeres? Aquí tengo que usar las palabras exactas de él. Lo abandonaron y tienen amantes. Lo abandonaron. ¿Usted ha visto? Dice él, las palabras de él. O sea que volvemos a lo mismo. Las muñecas de la mafia, pues es una versión para televisión de lo que pasaba con las esposas de todos estos señores. Sí. Sí. Otro personaje en los Estados Unidos que resolvió su situación, pero que también estuvo vinculado a la ilegalidad del mundo del narcotráfico, es Carlos Ramón Zapata, conocido como el médico en el libro Anestesia. ¿Qué dice Rasguño del médico? La pregunta fue si él habla con él. Y lo que indicó don Hernando es que él nunca ha hablado con él, sino que una vez don Hernando le salvó la vida al médico. ¿Sabe usted por qué le salvó la vida y en qué condiciones? Sé que lo estaban buscando para matar y lo escondió en una finca y le dio Ajá. y indicó que él lo tenía ahí en ese sitio para que nadie lo molestara ni lo tocara. A otro que llevaron a una finca fue a Julio Fierro. Julio Fierro. Mucha leyenda sobre Julio Fierro, pero había una molestia porque él estaba colaborando en los Estados Unidos y esa puede ser la explicación de por qué lo mataron. ¿Quién lo mató? Él no quiere comentar sobre quién mató a Julio Fierro. El coronel González. ¿Qué sabe él del coronel Danilo González, un altísimo oficial de la policía que es permeado por la mafia y que termina asesinado a la entrada de la oficina de unos abogados? ¿Quién mata a González y qué relación tenía Rasguño con González? Pues lo que indica es que era el grupo de
Diego Montoya por razones que Danilo González o el coronel González tenía vínculos muy fuertes con Varela. ¿Y quién mata a Varela? Él indica que fue la propia gente de él. Los Montoya, a Eugenio y a Diego, los más protegidos del Dobio, allá en el Cañón de las Garrapatas, en un tanque, en un cilindro de transporte de agua. Ahí se hizo una reunión con unos abogados. Yo no sé si usted estuvo dentro de ese cilindro. No. Pero fue muy famosa esa reunión que fue triangulada por un satélite del FBI en ese momento que hizo la operación. Fue el FBI. ¿Quién entrega a los Montoya? Fueron propios empleados de ellos que los entrega. Sí. Quiero preguntarle sobre una cantidad de reinas y de modelos y de actrices, una leyenda que hay que tiene que ver con lo mismo de las muñecas de la mafia. Rasguño dice que a él sus mujeres lo abandonaron, pero él tuvo que ver con algunas de esas celebridades que desfilaban por allá. Él dice que nunca salió con reinas. Relación de Rasguño y Chupeta. Tenían relaciones, se conocían. La pregunta específica era sobre las caletas. Sí. La verdad que ni idea tienen sobre las caletas de Chupeta. Sí, me manda es una carcajada, ¿no? Exactamente. Relación Rasguño-Patiño, Víctor Patiño. Son muy amigos. La verdad que está muy contento que haya resuelto su problema y también lo ve como una oportunidad para todos ellos, que si escogen cierto camino que puedan después gozar de un futuro. ¿Cuál es la verdad hoy del cartel del norte del Valle? ¿Quién manda allá? Él no sabe, obviamente. Él la verdad que no quiere ni meterse en el tema, ni averigua, ni nada así. Si él está ahora en los Estados Unidos, el problema de él es allá y no es acá. Y ya ese problema viene siendo más un problema de Colombia, vamos a decir, y las autoridades. ¿Él sabe quién mató a su sobrino recientemente? Él sospecha y tiene su versión, que es que el doctor Ignacio Londoño tuvo que ver con eso. Con el asesinato de su sobrino. Sí. Sí. Pero siendo tan amigos, ¿por qué Ignacio Londoño le mata al sobrino? No sé, eso ahí ya. Sí. Todas estas cosas están fuera de mis manos. Además de la plata que envió a la campaña presidencial, ¿a qué otros políticos compró el señor Gómez? Él dice que en este momento va a reservar comentarios porque es un labor que se está haciendo para el futuro y para proteger esos procesos, pero sí él mandó mucha plata y a muchos políticos. ¿Y eso lo va a contar? Es un proceso que se está elaborando, se está haciendo los trámites. Ustedes conocen que la Corte Suprema está trabajando muy diligentemente sobre ese tema. O sea que el proceso 8000 está vivo en las cárceles de los Estados Unidos. Sí, el proceso 8000 está vivo, no en términos de que se va a procesar dentro de los Estados Unidos, sino para procesarlo en Colombia. Es decir que su cliente, por el que usted responde, está dispuesto a contarle a la Corte Suprema de Justicia la relación que él tuvo con los políticos colombianos. Esa diligencia se está haciendo. ¿Qué sigue? ¿Cuándo es la siguiente reunión? Que entiendo yo que el próximo mes, en febrero, va a ser. ¿Dónde van? El magistrado auxiliar de la Corte que ha seguido las investigaciones de la parapolítica tiene reunión, entiendo, con Rasguño programada en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo es la condición de reclusión hoy de su cliente? No, está en una condición normal, no está en alta seguridad, está en seguridad normal, como los otros presos. ¿Y usted lo puede ver cada vez que quiere? Sí, ampliamente. No hay restricciones para verlo. Abogado, estas colaboraciones que está entregando su cliente, que no tienen que ver con temas que interesen en Estados Unidos, sino que son temas que interesan a la justicia colombiana, ¿le van a representar a él beneficios para sus procesos en Estados Unidos? Nosotros pensamos que sí. Vamos a decir que esto es una cosa nueva. Antes la colaboración entre los Estados Unidos y Colombia era muy limitada. Era generalmente los Estados Unidos obteniendo información para utilizarlas en las cortes de ellos. Hoy en día se han abierto las puertas. Los Estados Unidos están ayudando a las autoridades colombianas para poder trabajar con personas que han sido extraditadas y obtener pruebas para utilizarlas dentro de Colombia. Hoy en día hay
un nivel muy alto de colaboración entre los dos países para estos temas. O sea que un fiscal en Estados Unidos le podría reconocer esa colaboración, así ese fiscal no tenga interés en el caso, con la información que entregue sobre Colombia. Exactamente. Eso es parte en sí de lo que es el respeto, el mutuo respeto que se está elaborando, ¿no?, entre los dos países para asistir y en los temas que están avanzando ellos legalmente entre los dos países. Abogado, pero ¿dónde para esa colaboración? Se lo digo porque hoy estamos con la colaboración de Rasguño, pero mañana escucharemos la de Chupeta y pasado mañana la del Mellizo y pasado mañana la de otro, y cada uno podría simplemente enlodar a uno y otro para salvar su pellejo. ¿Cómo se hace para que los testimonios tengan peso y la credibilidad de que no se está simplemente inventando una historia para lograr un beneficio? Son cosas que se pueden confirmar. Los hechos que son importantes, por ejemplo, el tema de Avianca, el tema de Hurtado, el tema del proceso 8000, todos esos temas son temas importantes, no son fabricados, no son inventados, ¿no? Son temas que se conocen, son temas historiales y estas personas tienen testimonios sobre esos temas. Abogado, usted decíamos al principio, en el tema de Álvaro Gómez, la versión de Rasguño es una versión de oídas, es Sí. lo que él le escucha a otras personas. Sí, señor. En los otros casos en los que él va a colaborar, él puede decir que él es partícipe de lo que va a decir, o sea, que él sí participó en primera persona de lo que va a decir. Claro, hay ciertos casos donde él sí ya es una persona que participó directamente. Como por ejemplo, Vamos a decir en el caso de la campaña, el proceso 8000, una persona que tuvo parte directamente en esos eventos. o sea, él va a decir cómo él sí ayudó personalmente a financiar la campaña. Exacto. Ismael, Abogado, sí. Ismael, lo escucha su abogado Domínguez. Abogado, ayer pasamos en la W este testimonio de un ex agente de la policía que trabajaba para su cliente, alias Rasguño, el Zarco. Usted nos acaba de decir que ya ha tenido la oportunidad de escuchar este testimonio. ¿Usted conocía a este señor, a Joaquín Emilio Vélez, alias el Zarco? Yo lo había visto a él anteriormente, sí, señor. No conocido como amigo, sino sí lo había conocido en persona. ¿Qué tan veraz podrían ser esas declaraciones? No sé, te digo la verdad, esas son cosas ya que las autoridades tienen que mirar y comprobar y buscar y oírlas. La verdad que es impresionante la grabación. A mí Suena como un testamento, ¿no? me dejó, ¿sabes? Impresionado cuando la vi. Es una grabación que te deja... Pero eso sería como una especie de respuesta hacia su patrón alias Rasguño, o como una especie de seguro de vida para él mismo de pronto por si le pasaba algo, porque suena que Pues está como bastante seguro de vida, preocupado. no como... No sé si es seguro de vida, sino una versión que él grabó antes que le pasara algo. No sé las condiciones, honestamente. Esas son cosas que ya las autoridades tienen que mirar. Abogado, a las autoridades norteamericanas les interesa colaboración en las rutas, pero les interesa mucho es que devuelvan el dinero. ¿Su cliente está devolviendo dinero? Ese tema no para los Estados Unidos es importante, pero simplemente en relación con Colombia, bajo el plan Colombia, ninguna de esa plata llega allá, sino eso se queda en el país, bajo el acuerdo que tienen, y no sacan la plata de aquí. Sí se trabajan los temas eso, pero se trabaja junto con las autoridades colombianas. Abogado, sí. Perdón, Ismael, pero por ejemplo su cliente se sienta con su fiscal y le dice, a ver, demuéstreme que usted va a colaborar. Y él le dice, mire, yo ya estoy fuera del negocio, estoy aquí preso, no sé qué está pasando allá, pero cuando yo estaba en el negocio funcionaba esta ruta, y entrega una ruta, y la DEA localiza la ruta, y si la ruta es como la dice su cliente, y efectivamente era un canal que no tenía la DEA por donde sigue pasando droga, eso se lo valen como un positivo para su cliente. Es uno de los factores que se utiliza. No es una cosa específica, sino eso se mira en todo lo que ha dado la persona, en todos los aspectos. Es un factor solamente y simplemente. Según declaraciones entregadas por Víctor Patiño Fomeque a la justicia de los Estados Unidos, el señor José Ignacio Londoño, conocido como Nachito, se autoproclamaba como el rey de la corrupción en Colombia. ¿Conocía usted esta declaración de Fomeque, quien fue su cliente? Sí sé que él hizo declaraciones sobre ese tema. No me acuerdo específicamente si usó ese título o no. Contra el señor Londoño
¿Hay algún requerimiento en las autoridades norteamericanas? Que yo sepa, no. No. ¿Usted tiene algún tipo de contacto para la defensa del señor Londoño o algo parecido? Creo que él tiene su abogado, el señor Pérez. Ujú. Pero él no está tratado de establecer contactos con usted para que usted lo represente en algún momento. No, en este momento lo hemos hablado simplemente en cuestiones de amistad, pero él tiene su abogado y él no tiene problemas en los Estados Unidos. Abogado, ¿qué otros clientes tiene usted actualmente con este tema en Estados Unidos? Ay, güey. No, para eso, ¿para qué? Eso es, ¿Ah? eso es lo que ¿Pero tiene más? Pues es la libreta Sí, de hay más. teléfono. Sí, hay más. Pero por supuesto, y de recientes arribos a los Estados Unidos está manejando. El señor Gómez Bustamante hoy, ¿cuántos años le esperan de cárcel? No sabemos. Eso es un libro abierto y la verdad que esto está empezando. El señor Gómez Bustamante ha tenido declaraciones de mucha credibilidad para las autoridades norteamericanas, pero también para las colombianas. ¿No le sorprende a usted que el señor Gómez Bustamante haya involucrado a un coronel de la policía que se sabe no representa a la policía, sino representaba a los narcotraficantes, que esa información no la hubiera compartido con el general Óscar Naranjo, director de la policía, quien conoce todo este tema desde el comienzo hasta los días de hoy? ¿Por qué Rasguño, quien hablaba con el general Naranjo en colaboración, ya preso, nunca le comentó este tema del coronel González? ¿Y cuál es la relación o de qué manera califica usted la colaboración de Rasguño a la policía colombiana en cabeza del general Naranjo? Él tocó varios temas y pudo trabajar varios temas con general Naranjo. Le comento que don Hernando tiene un concepto muy alto del general Naranjo. Le tiene un gran respeto y cree que es un gran hombre. Estos temas, él sí tocó ese tema, pero brevemente, y había ciertos temas que no iba a tocar estando en Colombia, y él lo dijo, que esperara que llegaran a los Estados Unidos. Algunas cosas sí las pudo trabajar aquí directamente, se sentía cómodo para poder hacerlo, y también no tuvo él el tiempo ni la oportunidad, porque los traditaron bastante rápido para elaborar todos los temas que tenían en mano. Usted dice que Ignacio Londoño habría asesinado a un sobrino de su cliente, el señor Gómez Bustamante. Eso fue hace muy poco. ¿Qué tan protegida queda la familia de un hombre como Rasguño en Colombia? Le voy a aclarar lo que dice eso. Yo no sé quién hizo eso. Obviamente, la posición de don Hernando es que El que dice que Londoño lo mató es Hernando. Exacto. La protección de la familia son medidas que ha tomado él. Él sabe también que los medios lo ayudaron mucho. Está muy agradecido que hicieron público sobre el ataque a su familia. Y se han tomado medidas para protegerlo. Una última pregunta que nunca entendí, leyendo mucho la historia del expediente de Rasguño. Nunca entendí por qué se fue para Cuba. Ni yo. Él dice que por un tema de salud, que se iba a hacer un tratamiento. Era tema de salud. Él estaba buscando tratamiento para la espalda de él que le daba muchos problemas. Y que cae, curiosamente él cuenta en alguna entrevista que le leí, que cae porque él se va por Venezuela. Se va por Venezuela a Cuba. Y en el avión él pide primera clase. Y no le dan primera clase. Y arma un escándalo en el avión enorme. Como si estuviera Exacto. ejerciendo. Exacto. Que alerta a las autoridades y le pusieron todos Los los focos. reflectores encima. Y apenas llega a Cuba, le dieron un tratamiento especial por el comportamiento que había tenido en el avión y le hacen el seguimiento y encuentran quién es. Los amigos le dicen Rasgu, es conocido como Rasguño, y pues esta es la última pregunta porque me la hacen varios oyentes. ¿Cuál es la razón de decirle Rasguño? ¿Cuál es el origen del el alias? La verdad que es simplemente porque él tiene una marca en la cara que casi ni se ve, pero bueno, una marquita pequeña y por esa marca en la cara le dicen Rasguño. Abogado, tal vez algo. Miles Frechet, que era el embajador de Estados Unidos en Colombia en ese momento y que fue un personaje muy activo en todo lo que tuvo que ver con el proceso 8000 y todo lo que pasó en nuestro país en ese instante, dice que en el caso de Álvaro Gómez él no le cree a Rasguño. Pues puede ser su opinión, obviamente, pero... Y el problema del caso ese es que quedan pocas personas que puedan comentar sobre ese tema. Pues yo creo que la entrevista que sigue es con Ignacio Londoño. En aquella época del 8000 era un político activo.
pero era activo a un nivel que era muy interesante. Concejal, Cartago, empresas públicas. El Valle, todo ese El tema. Valle. Muy cercano también a los Rodríguez Orejuela. Era el hombre clave con Santiago Medina en las reuniones. Santiago Medina dice que Ignacio Londoño es el que tramita la plata del cartel para que entre a la campaña. Y este tiene un problema muy complicado para los investigadores en Colombia y en los Estados Unidos, el señor Londoño. Es que era muy cercano a Horacio Serpa. Muy cercano. Era miembro del Partido Liberal y era un jefe político del Partido Liberal, de una tradición familiar de política liberal en la región. Usted habla que se abre la compuerta que creímos cerrada del proceso 8000 y que va a generar aquí un dolor de cabeza infinito. Y sobre todo porque se abre en plena época electoral. ¿Los Rodríguez Orejuela también van a comenzar a hablar un poquito del 8000, por lo que usted sabe? No sé, la verdad que no he oído que si le están dando esa oportunidad o no. Inclusive le comento que posiblemente tengan que dar información sobre ese tema, lo que no sé si la verdad le van a dar esa oportunidad o no. Abogado, usted trabaja en un campo que es terreno minado para un abogado en los Estados Unidos. Sí. Y a ustedes me imagino que le tienen, volviendo a lo del reflector, el reflector permanentemente, y usted no puede hacer una movida equivocada porque permanentemente le van a caer encima las Sí. autoridades. ¿Cómo se maneja esa línea de representar narcotraficantes con todos estos temas y no caer en los problemas que han caído otros abogados en Estados Unidos? Pues el tema es saber controlar, vamos a decir, su vida y la ética. Pero- que es difícil porque es un tema Pero además yo tengo de alta entendido, competencia. pero yo tengo entendido que usted no hace absolutamente, o sea que todo lo que hace en Colombia lo hace con el conocimiento de las autoridades colombianas. No necesariamente. O sea, usted no tiene una relación con las autoridades colombianas, Sí, tengo relación buena con las autoridades con la colombianas, policía. pero igualmente siempre guardo la reserva de los clientes. No, pues ese aspecto ni más faltaba. Pero digo, la policía sabe perfectamente quién es usted, por qué está aquí, Sí, a sí. quién viene a ver, o sea, cuándo viene, cuándo se va. O sea, Muchas veces. Muchas, otras no. Algunas veces no. Sí. Si no es necesario, no. Sí. Ismael tiene una pregunta sobre Nachito. Sí, Julio, abogado Londoño, ¿qué sabe usted sobre el señor Londoño Zavala, alias Nachito, y esta reunión en compañía del narcotraficante Víctor Patiño Fomeque a una cena organizada en el Hotel Casa Medina con el fin de recoger fondos para financiar la campaña del expresidente Samper? Sí, oí que esa cena ocurrió. He oído de varias personas que hubo una cena donde él asistió, que era para recoger fondos de la campaña. Sí, y la reconoció la campaña. Claro, y que Ignacio Londoño lo lleva a Víctor Exacto, Patiño, es lo que sí, se dice. Exactamente. Por eso siempre se ha señalado a Ignacio Londoño como la persona que era el enlace en el manejo, lo dijo Santiago Medina, la persona que se encargaba de ese enlace para que llegara el dinero a la campaña era el señor Londoño. Es que el tema de Rasguño, ¿no? Eduardo Gómez Puño está muerto. Hernando Gómez Ángel, a ese le decían bomba, está muerto. La situación de Víctor Patiño, familiar, pues doctor Domínguez, recordémosla, Chupeta le mata a toda la familia. En varios, vamos a decir, no todas. Pero dicen que hay 20, Sí. 25 personas asesinadas. fueron muchas personas afiliadas a él. Abogado Domínguez, ha sido noticia un caso que crea jurisprudencia para ustedes los abogados, el del exfiscal CUNY en los Estados Unidos por el caso de un colega suyo, Roy Black, que contrata los servicios del fiscal CUNY para que certifique el origen de los dineros con que le pagaron el caso de Fabito Ochoa. El señor CUNY certifica ese origen y de pronto alguien dice, no, esa plata no es de un caballo o de una vaca, Sí. sino esa plata es del narcotráfico. ¿Rasguño puso esa plata? Esa plata había venido de una finca que había comprado don Hernando. Si la finca era de don Hernando, era una finca con origen de un narcotraficante. La finca no era de don Hernando, él la compró. Él la compró. Mm. O sea que termina pagándole a Roy Black indirectamente don Hernando. Sí, señor. Sí. ¿Cómo me puede usted explicar que CUNY haya ganado ese caso con un testimonio tan contundente como el que usted me está dando? Es que la finca era de Rasguño. Porque él hace una investigación y le llevan testigos que él encuentra creíble, documentando los orígenes que no eran correctos, pero él
puso buena fe en esos orígenes y no tuvo razón por saber de dónde venía de verdad la plata. Y por esa razón al final tienen que quitarle los cargos y encuentran absuelto, ¿no? Lo inocente, el señor Cuny. Y esa pregunta era para usted ahora como ejercicio de abogado. ¿Cómo hace usted para protegerse y para negociar el tema de sus honorarios que se merece por un caso como este que maneja? Uno tiene que hacer entrevistas razonables, tiene que tomar medidas razonables y usar buena fe. Pero tampoco uno es policía para estar metiéndose en la vida de todo el mundo a averiguar todos los detalles, sino hacer unas entrevistas, toma medidas de buena fe y puede tener confianza en los documentos que se presentan. Abogado, un personaje muy célebre en los años 70 y 80 en Colombia se nos perdió del mapa. ¿Usted sabe algo de Carlos Leder? Está preso. Está preso. Sí. Está en los Estados Unidos, está preso y tiene una condena sumamente alta. ¿Quién queda vivo de los Henao? Está Arcángel Henao y está Fernando Henao. Sí, en Estados Unidos. En los Estados Unidos. Sí, pero Arcángel está libre. No. No. El hombre del overol sí era Orlando Henao. Que yo sepa, sí. 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 Porque había leyendas sobre Sí, ese. Orlando Henao era el hombre del overol. Sí, yo logro, sí. Sí. Abogado Domínguez, muchísimas gracias por actualizarnos de todas estas noticias Pues gracias. poco gratas para los recuerdos de muchas personas, pero bueno, es la vida, es la realidad y todo el mundo tiene derecho a un abogado, ¿no, Alberto? Por supuesto, pero quedo muy impactado, ¿no? Primero por la cantidad de información que hay respecto de un proceso con múltiples patas que afectan la memoria colombiana, como lo ha recordado Julio, y con un ingrediente que ha sido objeto de muchas dudas, y es la colaboración que la justicia de los Estados Unidos está dándole a Colombia respecto de las preocupaciones que Colombia tiene sobre esos hechos y que los Estados Unidos hasta ahora no habían mostrado ningún interés. Usted nos ha dicho que eso ha cambiado. No sabemos cuál va a ser el efecto práctico que tenga sobre las personas interesadas como delincuentes, pero en todo caso para la justicia colombiana sí es importante. ¿Usted tiene alguna opinión sobre la forma como opera la justicia en Colombia? Creo que hoy en día está operando mucho mejor y con esta oportunidad de tener el respaldo de los Estados Unidos y tener acceso a, vamos a decir, al sistema americano, ha mejorado mucho. Y creo que de esto va a venir mucho fruto de esta colaboración que tienen los países, porque le da un respaldo especial y le da una seriedad a todo el proceso, a los procesos que se están manejando hoy en día en Colombia. Yo creo que una de las conclusiones muy poco gratas de esta conversación, Alberto, es que el 8000 no ha terminado. No, eso es lo que hemos dicho siempre, eso no va a terminar nunca porque Porque nunca terminó. Claro, en Colombia las heridas que deja ese proceso son muy grandes y porque al final terminan vinculados con ese proceso unos asesinatos que son muy dolorosos para el país y que hasta ahora estamos descubriendo. Yo creo que lo interesante, después de escuchar la grabación del Zarco de ayer, de la que vamos a repetir algún breve segmento para que la gente que no la oyó sepa de qué estamos hablando, la palabra la tiene, y después de la declaración que acabamos de escuchar, la tiene don Nachito. Ignacio Londoño. Ignacio Londoño, que era el enlace para toda esta plata que llegó a no solo a la campaña presidencial, sino a los políticos Congreso, que claro, compraban sí. localmente. El Congreso, el 8000 arranca es con el tema de Congreso. Sí. Y las famosas camisetas para las campañas. Y obras de arte, ¿no? Ah, no, eso sí, habían unos marchands de arte impresionantes. Es un boom de vendedores de arte por toda la geografía nacional. Doctor Domínguez, gracias por visitarnos aquí en la W. Bueno, Y placer. mucha suerte con su caso. Muchas gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.